Bien, vamos a realizar un ejemplo de corrección de factor de potencia. Vamos a utilizar en este caso condensadores, que son elementos que nos ayudan perfectamente a hacer una corrección sin alterar por allí lo que es el consumo, que es una situación que nosotros no queremos que se altere porque al elevar el consumo, pues obviamente pagaríamos más, ¿verdad? Entonces lo que queremos es hacer una corrección, pero que sin que nos afecte esa parte. Bien, pues este es el ejemplo. Una carga conectada a una línea de 220 volts a 60 Hz consume 5.4 kilowatts con un factor de potencia de 0.82 en atraso. Calcular el capacitor que se requiere para corregir el factor de potencia a 0.96. Básicamente lo que se hace es lo que indicamos aquí, agregar un capacitor en paralelo. Nada más aquí no sabemos el valor para poder tener ese factor de potencia mejor de 0.96, eso es lo que vamos a calcular. El triángulo de potencia nos indica que en la base se agrega la potencia, esta parte nos indica lo que es la potencia reactiva y nuestra hipotenusa nos indica lo que es la potencia aparente. Si nosotros agregamos un capacitor, lo que vamos a obtener generalmente es que el ángulo se va a reducir, por eso tenemos aquí esta línea. Y de esa manera vamos a obtener una segunda potencia aparente y una segunda potencia reactiva. La potencia total va a permanecer constante. Se fijan, aquí teníamos una, en el segundo caso aquí tenemos otra de aquí a aquí. La diferencia entre ellas, esa va a ser la que esté provocando nuestro capacitor y eso nos va a ayudar a encontrar el valor del capacitor que estamos buscando. Aquí tenemos las fórmulas, factor de potencia es igual a coseno del ángulo, potencia es igual a potencia aparente por coseno del ángulo, potencia reactiva es igual a potencia aparente por seno del ángulo y finalmente capacitor o el valor del capacitor es igual a lo que es la potencia reactiva del capacitor entre la frecuencia por el voltaje. Empezamos. Primero vamos a analizar con los primeros datos que nos dan, que son estos. Tenemos una potencia de 5.4 kilowatts, en watts sería multiplicado por 1000, 5400, y un factor de potencia de 0.82. Utilizamos primero esta fórmula, que es factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Estoy agregando el subíndice 1 con tal de verlo como dos partes separadas, ¿no? La inicial va a ser la 1 y agregando el del capacitor va a ser el 2. Despejo mi ángulo, esto se despeja el coseno. Para despejar el coseno tenemos que pasarlo al otro lado como un coseno inverso o un coseno a la menos 1. Entonces el ángulo es coseno al inverso o coseno a la menos 1 del factor de potencia. Aquí agregamos el factor de potencia de 0.82 y nos resulta un ángulo de 34.91 grados. Vamos con la segunda fórmula, tenemos potencia igual a potencia aparente por el coseno del ángulo. Ahora vamos a determinar lo que es la potencia aparente. Despejamos, nos queda, esto estaba multiplicando, pasa dividiendo. Entonces nos queda la potencia, que es de 5400, entre el coseno del ángulo que acabamos de determinar, que es 34.91 grados. Y nos da un total de 6585.4 volts ampere. Ahora vamos con la potencia reactiva. La potencia reactiva sería la potencia aparente por el seno del ángulo. Utilizamos este dato y utilizamos el ángulo que obtuvimos también. Aquí están los dos y obtenemos como resultado de potencia reactiva para mi condición inicial 3768.7 bar. Tenemos ahora lo que es el factor de potencia 2, esto es considerando las segundas condiciones en donde ya estamos agregando un capacitor con 0.96 de factor de potencia. Hacemos lo mismo para calcular el ángulo, despejamos con coseno inverso, agregamos el valor de 0.96 y obtenemos con ese cálculo el ángulo que nos da 16.26 grados, un ángulo menor que el que teníamos originalmente. Después vamos con la potencia aparente, utilizamos esta fórmula, potencia es igual a potencia aparente por coseno del ángulo, despejamos, igual que lo hicimos en el anterior, y obtenemos la potencia, dijimos que se iba a mantener, que son los mismos 5400 watts, y el ángulo es el que acabamos de calcular, de 16.26 grados.
tenemos una potencia aparente 2 ya con nuestro capacitor de 5625 volts ampere. Para la reactiva utilizamos la misma fórmula de potencia aparente por seno del ángulo 2. Ponemos nuestros datos que acabamos de calcular con el ángulo que calculamos previamente y obtenemos que la potencia reactiva nos da 1575 volts ampere reactivos. Bien, pues ya tenemos lo que son las potencias reactivas tanto de las condiciones iniciales como cuando agregamos nuestro capacitor. Dijimos acá, de acuerdo al triángulo, que es la potencia reactiva del capacitor va a ser la diferencia entre Q1 y Q2, así que simplemente las restamos. Restamos Q1 menos Q2 y nos da un total de 2193.7 volts ampere reactivos. Después utilizamos esta fórmula para calcular el valor del condensador o capacitor. Necesitamos lo que es QC, que la acabamos de calcular. Necesitamos W, que significa 2pi por la frecuencia que nos daban por acá, que era de 60 Hz, y el VRMS, que son estos 220 volts. ¿Okay? Ponemos los datos, aquí están ya todos sustituidos y nos da un total de capacitancia de 120 microfaradios. Micro quiere decir que es por 10 a la menos 6, es decir, hay un punto que va de aquí hacia atrás 6 lugares.